La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, que se encuentra ya en Singapur en un viaje de trabajo, como ya lo había anunciado el viernes. Desde aquí, nuestro saludo muy especial y deseos de que todo vaya bien en este periplo por tierras tan lejanas a nuestra estimada amiga Rosa María Palacios, que pronto, la próxima semana estará nuevamente con nosotros. Mi nombre es Ismael Soto, me acompaña Abel Ángeles. Hola, Abel. Muy buenos días, Ismael. Es cierto, mucho éxito a Rosa María en su viaje. Pero nosotros seguimos con las noticias aquí en nuestro país y cada vez se complica más la situación del presidente de la República, doctor Alejandro Toledo, pues que prácticamente ha quedado encerrado en Estados Unidos porque Israel ha dicho que no le van a abrir las puertas, que era la esperanza que él tenía, porque en Israel, como sabemos, pues no hay un convenio de extradición, entonces él esperaba viajar allí y de allí quedarse y refugiarse, al estilo Fujimori cuando quiso refugiarse en Japón. Lo cual hubiera complicado, Abel, muchísimo las cosas, porque hay una situación con Israel que habría que verla. Lo otro, según se informa, ya había comprado un pasaje desde los Estados Unidos hacia Israel, por lo que el objetivo estaba ya marcado y eso ha sido frustrado. Se les van las esperanzas a Alejandro Toledo, que, dicho sea de paso, la mejor recomendación legal que le han podido dar o que le pudieron haber dado es: preséntese, señor Toledo, afronte esta situación con justicia y no simplemente escápese, porque no es la mejor situación. Ayer el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha conversado con el presidente Donald Trump y han hablado muchos puntos. Entre ellos se menciona que se ha hablado pues de la expulsión, ¿no? La deportación del presidente Alejandro Toledo, pero la Casa Blanca ha emitido un comunicado donde no mencionan absolutamente nada del tema. Hablan que han hablado de fortalecer la economía entre ambos países, incluso de que el presidente Donald Trump ha invitado al presidente Pedro Pablo Kuczynski a viajar en los próximos días a Estados Unidos, pero la Casa Blanca no menciona absolutamente nada de la posible expulsión de Alejandro Toledo de territorio norteamericano. Quizás se deba, Abel, a un tema de prudencia. Lo pienso de esta manera: se trata de un expresidente, no se trata de cualquier persona que de pronto ha sido solicitada por su país, y eso podría comprometer las situaciones diplomáticas, en su entender, con otros países, y es que Estados Unidos ya personaliza la situación como se está viendo o como se esperaba. Lo que sí hizo anoche en un mensaje a la nación el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, donde, entre otras cosas, ha presentado algunas medidas para la lucha contra la corrupción. Ha dicho que va a triplicar el presupuesto de la Fiscalía para luchar contra todo esto que es la corrupción. Ha ofrecido recompensa a quien denuncie actos de corrupción. También ha mencionado que hay empresas corruptas y estas empresas no sacarán sus recursos del país y pagarán la reparación. Y también ha mencionado que el dinero de esa venta irá al fondo para asegurar que se paguen todas las multas que estas empresas tienen. Así es, tenemos un extracto de ese mensaje a la nación dado a los medios de comunicación en general ayer por la noche. En las últimas semanas, los peruanos hemos sido testigos de situaciones y acusaciones muy lamentables de corrupción, incluyendo graves acusaciones a un expresidente de la República. Esta crisis de confianza empezó en Brasil y ahora se ha extendido a todos los países de América Latina. El caso Odebrecht es sin duda el más grande, pero probablemente no es el único. Por eso tenemos que actuar de manera implacable e inmediata en todos los niveles para frenar la podredumbre de la corrupción. Lo más grave es que esto ha llevado a creer a muchos que para hacer obras hay que robar, que para salir adelante hay que hacer trampa,
Así no es. Tenemos un país grande y la inmensa mayoría de los peruanos somos trabajadores y honrados. Así no es, prácticamente era el titular de este mensaje a la nación en el que el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha expresado diversas medidas para la lucha contra la corrupción. Hay otros puntos también que se han mencionado ayer. Una de ellas es cuando él se menciona como yo soy su presidente, tomando postura, ¿no? De pronto tratando de ganar esa confianza perdida y reflejada en las encuestas en los últimos días. Y otras expresiones por ahí como estamos acostumbrados a que el que hace obras para hacer obras no hay que robar, ha dicho. ¿A quién le habrán mandado esa flor? No sé, pero me parece que algún vecino muy cercano, ¿no? Sí. Roba pero hace obras. Y el presidente Pedro Pablo ha dicho pues que para hacer obras no hay que robar. Yo creo que ha sido más claro que el agua. Ahora, quiere ganar confianza. Eso está claro. No sé qué tanto los oyentes en Lima, en Chimbote, en Arequipa, en Cusco, en Puerto Maldonado, en Ucayali, que nos están escuchando, puedan creerle al presidente Toledo. Al presidente Kuczynski, no sé qué tanta fortaleza o firmeza han sentido en las palabras de ayer del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Es esa seguridad que él ha tratado de transmitir, nos da la seguridad de que se está luchando de verdad contra este mal terrible que ha atacado prácticamente a toda América, que es la corrupción. O simplemente la gente piensa que son solo más palabras que se lleva el viento y que mientras no se vean acciones, estas no se deben creer. Y una de ellas podría ser de pronto ver a Alejandro Toledo ya en tierra afrontando. Yo creo que ese más que discursos y mensajes a la nación, es acciones. Si el presidente Pedro Pablo Kuczynski logra que el presidente Toledo esté en los próximos días, yo creo que su nivel de popularidad y de credibilidad va a crecer. Y si no solamente pasa eso, sino empiezan a caer otros peces gordos, ¿no? Pese a que él no tiene mucho que ver, porque el Poder Judicial es totalmente autónomo e independiente, pero siempre se refleja en la figura presidencial siempre hay un halo de como no lo toman, no lo atrapan porque lo están encubriendo, lo quieren hacer escapar. Y incluso hay unos memes, ¿no? Que dicen, pues, ¿quién está protegiendo al presidente Toledo? ¿No? Entonces, obviamente apuntarían todos a un hombre de confianza en su momento, a su ex primer ministro. ¿No? Entonces, yo creo que el presidente Kuczynski lo primero que tiene que hacer, si quiere recobrar la popularidad, la credibilidad y que el pueblo peruano nuevamente vuelva a confiar en él, es que el expresidente Toledo pues esté en las próximas horas en nuestra patria, y que no solamente sea el expresidente Toledo, sino que otros peces gordos salgan a la luz. Y muy gordos. Sí. ¿No? Recordemos que la baja en la popularidad del presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene que ver de pronto con su falta de seguridad, aquella que debería inspirar en la población. De pronto quiere la población a un presidente más firme y decidido en sus acciones, las mismas que quizás no ha demostrado en anteriores situaciones que ya se han presentado en este corto periodo, Abel, de gobierno que tiene Pedro Pablo Kuczynski. No tiene ni siquiera un año y ya le están pasando cosas que no le han sucedido a otros presidentes en años. Es que yo siento que el voto que obtuvo el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue pues un voto que no era pues un voto a favor de él, sino era en contra de Keiko Fujimori. Mucha gente que no quería que salga la señora Fujimori simplemente votó por él, ¿no? Sí. Y por eso ha llegado a la presidencia, y como él mismo lo ha dicho, él ganó pues por unos cuantos votos, ¿no? Por decirlo así. Y algunas otras circunstancias que se presentaron durante la campaña electoral. Y eso pues él no ha tenido un público cautivo, un público que esté con él devotamente, digamos así, ¿no? Fanáticamente, sino ha sido un público prestado para un momento y que después le ha generado
pues o le está generando todo este problema. Volvemos al tema Alejandro Toledo. De hecho, nunca hemos salido de él porque el tema Odebrecht, la situación de pronto de percepción de la popularidad de nuestras autoridades tienen que ver con cómo es que se está luchando contra este punto importante que tenía que ver con la campaña electoral, que era la lucha contra la corrupción. El presidente o expresidente Alejandro Toledo ha perdido a su primer abogado, Abel. Paolo Aldea ha dicho: no defiendo más a Toledo. ¿Por qué? Porque simplemente no estoy de acuerdo con la estrategia legal que se está tomando en estos momentos. Entiendo que Paolo Aldea probablemente hubiera recomendado al expresidente Alejandro Toledo que afronte esa situación aquí en el Perú y no simplemente que trate de huir, lo cual pues nos parece sumamente difícil escapar de esta situación que es pública, Abel, no es tan fácil. Bueno, es que Heriberto Benítez, quien ha asumido su defensa, él lo lleva más por el campo político. Así es. ¿No? Y además el señor Benítez, pues un abogado y un político muy cuestionado, porque está pues inmerso en el caso Orellana, está inmerso en muchas cosas dudosas, ¿no? Asumir pues su defensa del señor Toledo, ¿no? Es simplemente para él ventajosísima, porque está reapareciendo en los medios de comunicación, alguien que ya se habían olvidado todos de él. Así nuevamente es. Está siendo la vedette de estos días. Efectivamente. Bien, son las 8 de la mañana con 15 minutos en todo el Perú. A ver, hacemos una pausa que tenemos más adelante. Cuéntanos. Luego estaremos con Rosa María Palacios, que nos ha dejado una interesante entrevista con David Hidalgo. David Hidalgo es un periodista de ojo público quien ha hecho una investigación muy interesante sobre objetos peruanos de nuestra cultura, de nuestra tradición, que se han perdido, se han extraído. Y todo esto a raíz de la famosa mascaipacha que se encontró en la casa del presidente Alejandro Toledo. Vamos a hablar de la mascaipacha tras la pausa, y también viene Rosa María Palacios. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Gracias por estar en la sintonía de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Santo Domingo en Chimbote y Radio Santa Rosa en Lima, ciudad capital. Nuestro agradecimiento a las emisoras hermanas dominicas, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba La Convención Cusco y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Recuerden que este y todos los programas de Rosa María Palacios, A Pensar Más, se encuentran en nuestro canal de YouTube, Sodomco, SODOMCO. También estamos en Twitter, en @Sodomco, y toda la información que ustedes pueden encontrar sobre las actividades de la Orden Dominica en nuestra página en internet, @SodomcoOP. Y cada emisora de radio repite en diversos horarios el programa de Rosa María Palacios. Así que manténgase siempre usted atento a la programación de nuestras radios dominicas en el Perú. Rosa María Palacios hoy habla sobre historia, sí, pero también sobre coyuntura. Qué interesante. Sí. Recordarán, amigos oyentes, cuando se hizo el allanamiento a la casa del expresidente Toledo hace una semana y media más o menos, salió a la luz mucha arte, ¿no? La casa del presidente Toledo parece un museo. Sí. La hemos estado viendo para hacer el programa nosotros, y de verdad que parece un museo. Hay una cantidad de cuadros, de huacos, una cantidad de adornos incas. Sin una correlación cronológica ni nada de ello, ¿no? Digamos un poco desordenado. Sí, y allí se encontró una mascaipacha dorada, ¿no? Una mascaipacha dorada en un tipo urna, tipo relicario, ¿no? Fue lo que más llamó la atención de la prensa. Es que, bueno, claro, llama la atención. Si tú vas a una casa y ves así algo en una urna, algo dorado, y es una mascaipacha, y el que está ahí se hace llamar Pachacútec, ¿no? Y encima a tu mente vienen que se anunció hace algunos años, cuando era gobierno, que se perdían algunas cosas de los museos, porque la señora Carr supuestamente lo sacaba y todo lo demás. Entonces, a la mente viene rápidamente, oye, ¿qué hace esta mascaipacha de oro acá? ¿Pero era de oro? Justamente no. ¿No era de verdad? No, era mascaipacha dorada. Okay. Pero todos los medios decían de una oro. Mascaipacha de oro. Y todavía algunos aumentaron de oro macizo. Claro. ¿No?
No, era una mascaipacha dorada. Y justamente esta mascaipacha, que pues representa el símbolo real, ¿no? Mascai significa buscar y pacha significa tierra y tiempo, o sea, buscar tierra y tiempo, ¿no? Era el símbolo incaico, el símbolo del poder imperial que otorgaba le daba la fuerza, o le daba el título de rey del Cusco y emperador del Tahuantinsuyo, ¿no? Y esto lo tenía Toledo. Claro, pero esto no es nuevo. Hemos encontrado una entrevista que Alejandro Toledo, y de hecho los medios también lo han destacado, había dado a una conocida periodista de espectáculos, a Magali Medina, desde su casa, y precisamente uno de los objetos que más atención llamó fue esta mascaipacha, que él mismo refirió que no es verdadera. Tenemos el audio. He visto esa corona de allá que tiene que tener un nombre, disculpe mi ignorancia, ¿es de oro? No, es una simulación de oro, es un regalo de Zipán, Ya. Fue un regalo para Ileán, y ella, claro, lo pone ahí. Acá les falta casa, ¿no? Yo le digo varios, a mis amigos pasan por ahí cuando son altos, le digo cuidado con los cachos, pero se golpean. Yo creo que Magali es la culpable para que el presidente Toledo se compre una casa más grande y le venga todos los problemas. Le dijo, acá le falta casa. El problema fue conseguir los recursos para esa casa. Bien, pero esa mascaipacha dorada, ¿no? Simplemente fue pues un regalo. Esta entrevista data del 2011, ¿ah? Sí, no claro. Es reciente, es una entrevista del 2011 cuando Toledo estaba en la campaña presidencial y mostró pues su casa y mostró algunos objetos que tenía, ¿no? Así que hay que hacer la aclaración justamente porque se habla de muchos objetos robados, ¿no? Y es cierto, el Ministerio de Cultura está gestionando, y esto hay que destacar, el retorno en este año de 800 objetos que son parte del patrimonio cultural de la nación, que fueron extraídos ilícitamente de nuestra patria y están recuperados de distintas partes del mundo. Interesante que durante esta entrevista vamos a conocer otro hecho más. No solo se perdían los objetos, sino el dato biográfico o el registro que existía en los diferentes museos o lugares de origen de estos objetos, por lo que muchos aquí en el país ni siquiera sabían que existían, pero se encuentran fuera del Perú. La mitad de esos bienes, o sea, 404 objetos robados de nuestra cultura, nuestro patrimonio, exactamente van a provenir de incautaciones realizadas en distintas ciudades de Estados Unidos. Y aquí pues vamos a encontrar valiosas piezas del arte religioso del siglo XVIII que fueron incautadas pues en Estados Unidos y repatriadas también en el año 2016. Ya fueron traídas algunas, ¿no? Pero faltan, ¿no? Acá está haciendo el trabajo pues el ministro de Cultura, el señor Salvador del Solar, y también algunos religiosos, como el arzobispo de Ayacucho, monseñor Richard Alarcón, está pues tratando de recuperar todos los objetos robados, ¿no? Todo aquello que salió de nuestra patria. Pues de esto y más conversa Rosa María Palacios con el periodista David Hidalgo de Ojo Público. Le escuchamos. Adelante, Rosa María. Muy buenos días, amigos, y estamos aquí en un programa muy especial. Vamos a hablar de la memoria robada. Eso no quiere decir que usted tenga Alzheimer, señora, no se preocupe, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otra memoria robada. Ojo Público, que es un portal web de investigación de alta calidad, unido con otros periodistas de Latinoamérica, ha lanzado una serie interesantísima. Es decir, ¿qué pasa con el patrimonio cultural de nuestros países cuando se trafica alrededor del mundo? ¿Hemos perdido la posibilidad de recuperar bienes que son de origen peruano o de origen ecuatoriano, guatemalteco, etcétera? ¿Nos peleamos con nuestros vecinos para definir si una pieza es de determinada cultura o de otra? ¿Qué pasa con cultura que compartimos, como Bolivia, por ejemplo? Todos esos temas se están tratando en esta serie muy interesante que les recomiendo leer, que se llama Ojo Público, donde aparecen una serie de personajes muy interesantes, diplomáticos, coleccionistas de arte,
tramposos, falsificadores y básicamente marchantes que trafican con bienes culturales peruanos, cuando esto está ya hoy por la legislación peruana completamente prohibido. Y David Hidalgo, el periodista que ha dirigido la investigación en Lima, está con nosotros. Gracias por estar aquí. Hola, Rosa María, muchas gracias. Cuéntanos un poco primero de este esfuerzo que me parece muy interesante de unir periodistas de toda Latinoamérica. ¿Cómo se han organizado? Bueno, la idea surgió porque al hacer unas investigaciones en Perú nos dimos cuenta que había una manera muy deficitaria de investigar el tema de tráfico de patrimonio, que es que cuando uno investiga a nivel nacional termina, como ocurre con cualquier delito, en la frontera del país y no termina cuando con el tráfico, que siempre es internacional. Entonces dijimos, el crimen de tráfico de patrimonio es un crimen organizado y tiene que ser investigado de la misma manera que se investiga el narcotráfico, que se investiga el lavado de activos. No tiene fronteras. No tiene fronteras. Entonces hay un caso que empieza en Perú y termina en Argentina, o termina en Panamá y de ahí a Estados Unidos. Entonces lo que hicimos es unir periodistas de algunos países que aceptaron participar para seguir alguna de las rutas de este tráfico. Interesante, porque el Perú logra una recuperación patrimonial gigantesca de Argentina, más o menos 3.000 piezas, que se encuentran en una galería de arte y que tenían ya catálogo para remate. Exacto. Cuéntanos un poco de esa recuperación, que es la más exitosa, y después vamos a las menos exitosas. ¿Por qué fue exitosa esa recuperación? Básicamente no por un esfuerzo necesariamente del Perú, sino porque cuando la policía argentina y con ayuda de Interpol detecta la existencia de este patrimonio que pertenece en gran parte a Perú y unas 500 piezas a Ecuador, entra un proceso judicial y el juez en Argentina establece o dice que así como Argentina espera que otros países colaboren con el país para recuperar su patrimonio, Argentina debe colaborar también con otros países cuando hay estos reclamos. Y entonces ordena que se devuelvan las piezas a Perú. Ahora, nosotros tenemos un problema. Nosotros somos, igual que en el narcotráfico, ¿no?, los grandes proveedores de patrimonio cultural. Exacto. No solamente precolombino, sino también colonial. Y ese patrimonio es gigantesco en comparación de cualquier país de la región. O sea, sí, solo comparar, diría que México. Solamente comparable a México. En ambos casos, precolombino y colonial. Entonces, la mayoría de las piezas que salen son peruanas. Pero para explicar un poquito la ley al público, no de tener ni idea, voy a decir 3 cosas, ¿ya? Para que la tengan bien clara. Si usted tiene una pieza precolombina o colonial en su casa hoy, y usted es peruano, acá y me escucha, no pasa nada. Eso es perfectamente legal. Lo único que se le pide, por su propio bien, es que registre la pieza en el Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque si se la roban, usted ya la tiene registrada. El registro es fotográfico, el registro además detalla, digamos, toda la descripción física del bien, y el registro permite al Estado saber dónde están las piezas. Los coleccionistas privados en el Perú no les gustaban los registros porque siempre temieron que el Estado les expropiara las piezas. Pero en realidad, después de lo que he leído, es una medida importantísima, porque lo primero que se pide afuera, y pasó eso en Berlín, fue, oiga, deme el registro, pruébeme que estas piezas son peruanas, ¿no es cierto? Exacto. Mira, incluso un caso más evidente que ocurrió en Bolivia, donde se detectó más de 200 cuadros coloniales comprados por un diplomático. Y en resumen, directamente con esto, es que la única manera de reclamarlos fue que existía un registro de alguna de las piezas que eran de la escuela cusqueña y que estaban registradas por el arzobispado en algunas iglesias del Cusco, y solamente eso y la denuncia permitió recuperar esas piezas, pero muchas que no se recuperaron. Esas sí se recuperaron, claro, sí, porque otras Bolivia las reclamaba como propias también. Exacto. Decían, no, esas son bolivianas, esas son peruanas. Y hubo toda una polémica sobre eso. Así es. Ahora, ¿de dónde proceden estas piezas? Hay 3 fuentes. Una es la excavación, o sea, los huaqueros, ¿no? Por ejemplo, en Zipán, denunciado por Walter Alba tantas veces, ¿no? Y un pectoral muy importante y una mascapacha muy importante encontrada afuera. Zipán, primer problema. Huaqueo en todo el Perú, ¿no? Segunda fuente, el robo. O sea, desde el robo sacrílego, o sea, se meten a los templos y roban todo lo que hay, y el robo a coleccionistas privados y a museos privados, que también tienen sus propias colecciones, como ha sucedido, por ejemplo, en Argentina. Entonces, esto llega a manos de traficantes, y estos lo venden a galerías, y tenemos subastas en Sotheby's, en Christie's. Exactamente. Y no se pueden parar.
en realidad es una cosa dramática, pero si quisiéramos seguir, ¿de dónde empieza el problema? Empieza en el Perú mismo. Claro, lógico. Porque hay un caso muy directamente y muy claro, que es que en las mismas instituciones públicas, en los museos y en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, ha habido este tema de que se pierden piezas del patrimonio y luego no es que solamente alguien se las lleva, sino que hay toda una estructura que permite ir borrando, por ejemplo, los registros de las piezas, de los libros antiguos. Bueno, yo acá en Santo Domingo he preguntado una vez acá al padre Javier, a nuestro director, padre, y las piezas más importantes como custodias, en fin, hay unas custodias muy bonitas acá, pero no hay tantas como deberían haber para el tamaño de este convento, ¿no es cierto? O por ejemplo, no sé, pues casullas antiguas, no están. Y no hay registro, digamos. Y no hay registro. El padre Javier me dice, yo sospecho, y con razón, que hemos sido víctimas de un robo sistemático a lo largo de los siglos. ¿Ya? Y lo que hay, que es muy hermoso también, no dejen de venir, es lo que no se podían cargar, ¿no? Pero que las iglesias en el Perú han sido víctimas de robo sistemático, eso es verdad. También han sido víctimas de coleccionistas privados que les cambiaban un cuadro colonial por una terma a unas pobres monjas que no se bañaban con agua caliente. ¿No es cierto? Eso también ha pasado. También. Y ese coleccionista privado ha querido sacar del Perú el patrimonio y ahí es donde lo han agarrado. Sí, y bueno, el tema que tú mencionabas del registro también es importante porque permites saber exactamente qué existe en el Perú, ¿no? O sea, ni siquiera el Estado es capaz de decir cuántas piezas arqueológicas tiene. Es imposible. Son culturales. No, digamos, ¿no? Ese es un patrimonio gigantesco. Ahora, hay que decir una cosa también. ¿Qué pasa con el coleccionista privado y el patrimonio? Puede tener mejor conservación. Y esa es una polémica muy grande, ¿no es cierto? Cuando uno va, por ejemplo, al Metropolitan Museum de Nueva York, un museo serísimo, ¿no es cierto? Y entra a la sala peruana, que es espectacular, ¿no es cierto? Y ve esos queros de oro que no hay en el Perú, o ve, no sé, piezas vicus, por ejemplo, procedencia Palacio Schudy, ¿no? Esas piezas fueron excavadas y llevadas a los Estados Unidos en los años 20, 30, 40, 50. Y son espectaculares. Y el museo dice, perdón, es una excavación permitida, incluso hasta patrocinada por instituciones norteamericanas, que a cambio de ese patrocinio traen estas piezas acá. Y son piezas tan frágiles que si no tuvieran el aire acondicionado, la conservación, etcétera, se hubieran perdido. Hay un caso muy claro, que es un manto Paracas que devolvieron de Alemania y que, claro, es delicadísimo, ¿no? Pero incluso creo que fue devuelto con un chip para monitorear si era movido de un ambiente a otro, porque las condiciones de humedad y movimiento podrían afectarlo. Entonces ahí hay un valor complicado, ¿no es cierto? Porque, bueno, estas piezas fueron saqueadas del Perú, pero están conservadas, están en museos públicos. ¿Qué hacer ahí? Es un debate internacional muy interesante, porque, por ejemplo, hace unos años Turquía logró que se recuperara una colección muy importante, que era, digamos, una colección como la de Zipán, que estaba en el Museo de Estados Unidos, y luego cuando lo recuperaron, al poco tiempo se lo volvieron a robar. Entonces, el debate a nivel internacional sobre la restitución es, bueno, ¿para qué devolver? La posición, obviamente, de los museos de países industriales. Digamos, el museo de Londres tiene toda la colección de griega. Tiene parte del Partenón. Claro. ¿No? Y no digo el Louvre, que se cargó medio Egipto. Claro. En la expedición que hace Bonaparte, además. O sea, ¿cómo le vas a reclamar a Bonaparte que trae a todo lo que trae hasta la piedra Rosetta? Claro. Entonces, tú dices, eran otros usos y costumbres. Hoy hay un tratado internacional, ¿no es cierto? Que ustedes citan bastante en el artículo largo, que de protección y colaboración mutua para evitar el saqueo. Sobre todo hay un convenio, un memorando de entendimiento con Estados Unidos que ha permitido recuperar varias piezas, entre ellas hace unas semanas nomás se devolvió al Cusco un par de piezas de la escuela cusqueña que habían sido recuperadas el año pasado. ¿Qué dice este memorándum? En sencillo es que las autoridades de Estados Unidos están obligadas a informar a las autoridades de Perú si en algún momento se detecta que hay una subasta en donde hay posible patrimonio peruano, o si se incauta algún patrimonio peruano, tienen que informarle inmediatamente para que Perú tenga la posibilidad de reclamarlo, ¿no? Entonces eso ha ayudado mucho, según las personas de Cancillería con las que hemos hablado también, ¿no? Claro, ahora, ¿qué es patrimonio peruano? También es toda una discusión, ¿no? Porque por supuesto competimos con Ecuador, con Bolivia, no con Chile, que no tiene tanto, ni con Argentina, pero con lo que tenemos nosotros y Colombia. Entonces, ustedes citan muchas veces que se citan peritos, ¿no es cierto? Se llaman peritos internacionales, ¿sabes? Ni siquiera peruanos, son expertos y se determina exactamente a qué cultura pertenece. Primer problema. Por ejemplo, el mismo ministerio, aunque no hay nos llamó la atención
en la investigación que no hay una relación, por ejemplo, de peritos. O sea, Sí, hay ¿no? algunos Raro, peritos, pero raro. bueno, los que existen, que dependen del ministerio, se encargan de hacer estas revisiones periódicas sobre las subastas que se van anunciando. Entonces hacen un reporte, pero siempre se basa en fotografías, que es el primer paso, digamos. Luego hay que hacer un peritaje de la pieza. Ese primer paso produce un informe en el que se dice esta pieza tiene características de ser del patrimonio peruano, ¿no? Así Y es. en algunos casos más bien dicen tal pieza que se está vendiendo como peruana en realidad no pertenece. Y eso es también un hallazgo porque, Claro, porque hay miles nuestra. de piezas que venden en las casas de subasta de fuera que no se venden como peruanas Y no lo son. y no lo son. Ahora, las fotografías que ustedes publican de algunas piezas son evidentemente Sí, peruanas. Para cualquier persona que está vinculada mínimamente con la arqueología peruana, son evidentemente peruanas, ¿no? Sí. Ahora, la otra forma de sacar cosas del Perú que me pareció interesantísima es a través de unos certificados de artesanía. Sí. Es decir, esto es copia, esto es mentira, son originales. Eso implica una complicidad evidente dentro del Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Bueno, hay una investigación que todavía está en curso sobre el tema, pero lo que podemos decir es que, por ejemplo, efectivamente mucha gente consigue o aduce haber conseguido piezas certificado de no pertenencia al patrimonio cultural y luego se ha detectado que la pieza era original. O también ocurre que, por ejemplo, a nivel internacional existen algunas instituciones que otorgan un certificado de que la pieza no ha sido reportada como robada, ¿no? Claro, entonces basta con eso. Los museos del extranjero dicen, bueno, yo tengo este certificado de una organización que funciona en Nueva York donde dice que esta pieza no está robada. Claro. En consecuencia la puedo comprar, pero cuando la han reportado al Perú, resulta que, por ejemplo, hay cuadros de la Virgen de Cocharcas que son unas cosas maravillosas y que habían sido robadas del Perú. ¿verdad? La lección que uno saca de esto son dos, que creo que son bien importantes. Todo aquel que tenga una pieza de valor tiene que registrarla. Y eso implica que la Iglesia Católica, por ejemplo, haga un trabajo para el cual no tiene dinero, porque cuesta, de registro. Sí. Esto es inmenso. Entonces, el Ministerio de Cultura tenía un equipo de colaboración, Exactamente. por ejemplo, con la Iglesia Católica, para registrar todo el patrimonio colonial. Luego, los museos de sitio tienen que tener actualizados completamente sus registros, bien armados, para poder evitar el robo y probablemente con doble copia, ¿no? O sea, el Ministerio de Cultura Claro. y en el otro lado. Es decir, hacer un esfuerzo registral gigantesco que creo que hoy en el Perú es un vacío enorme. Y que implica, digamos, tener todo bien contabilizado para que no te lo roben. Mira, de hecho, hay unos reportes de Contraloría que hacen una gestión para averiguar cómo se están, una revisión de la gestión de los museos de hace 5 años. Ajá. Y detecta que hay museos que tienen el 90% de sus piezas no registradas. Eso ¿no? Es un escándalo. Eso es un realmente, pecado, ¿no? porque finalmente van a perderlas, pues se las puede robar cualquiera. Claro, ese es el tema. Desde el portero, ¿no es cierto? Cualquiera se las puede robar. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, obviamente, es poner control policial para el huaqueo, ¿no? Yo siempre he contado, y ahí es público, mi hija es arqueóloga, y combaten mucho el huaqueo, porque a veces, por ejemplo, tienen que denunciar inmediatamente al fiscal de la zona si es que les roban una pieza, ¿ya? Y les roban las piezas, pues, en medio de la excavación. Les ha pasado, ¿no? Y los arqueólogos peruanos tienen que dormir en la excavación para que no los roben. Sí. Es un trabajo hiper sacrificado, de verdad, pero bien heroico, porque estás luchando para que no te roben. Y a veces lo que hacen es volver a enterrar todo, justamente para que no se pierda. Es una labor de salvataje extraña, pero es la única forma de que no te huaqueen. Mira, usualmente se habla de este tema, pero no tenemos muy claro cuál es la dimensión, ¿no? Pero solo un detalle que es una porción mínima es que entre el 2008 y el 2016 se han recuperado 7.000 piezas de objetos arqueológicos peruanos que se estaban subastando en el extranjero. O sea, solo los que se estaban subastando y lo que conocemos, ¿no? Claro, o sea, lo que se estaba subastando en subasta pública, porque Exacto. ustedes imaginarán que el tráfico persona a persona también es inmenso, porque hay coleccionistas que quieren cuadros, que quieren piezas precolombinas. La otra parte de la historia no está tan detallada, pero que sí es importante, es el robo a la Biblioteca Nacional. Exactamente. Eso es un escándalo. Y ha habido protestas públicas de historiadores, bibliotecarios, en fin, gente de museo, diciendo que el saqueo de la Biblioteca Nacional ha sido sistemático durante muchísimos años. Vamos a hacer una pausa para rezar con eso, porque quiero que lo tengan en cuenta también. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todos juntos a esta hora, a las 8 de la mañana, 42 minutos, presentando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y seguimos conversando con David Hidalgo de Ojo Público sobre este proyecto latinoamericano que ha unido a periodistas desde México hasta Perú para tratar de establecer las rutas, ¿no es cierto? Y las formas en las cuales, como dicen, se roba la memoria. O sea, estas piezas, ustedes dirán, ¿son importantes? Sí, porque nos permiten entender de dónde venimos, quiénes somos, cómo se forma la cultura peruana. Hay un caso, por ejemplo, que ahora que mencionabas el tema de la Biblioteca Nacional, ¿no? Uno de los casos que mencionamos es de un manuscrito que se robaron probablemente entre el 2001 y el 2010. Un manuscrito valiosísimo. Muy valioso. Y cuando le preguntamos a un especialista por qué servía, entonces él decía, bueno, por ejemplo, ¿no? Sirve para detectar cómo se usaban las palabras, cómo un sacerdote de la época colonial usaba las palabras en quechua para introducir ideas que no existían en el mundo andino, por ejemplo, ¿no? No, y no solamente eso, sino que ese sacerdote está reflejando el quechua hace 400 años. Exactamente. O sea, interesantísimo, importantísimo. De repente no es una aproximación correcta, pero de todas maneras con sus errores y todo, permite establecer cómo sacerdotes misioneros aprendían la lengua local y luego la transformaban en un texto muy rico que describe el mundo andino, es prácticamente una crónica. Bueno, esa crónica se la han robado. Se la robaron y terminó en un anticuario en Buenos Aires y luego la compró una biblioteca de Washington que pertenece a la Universidad de Harvard y la detectó un académico que justamente conocía esa pieza porque la había estudiado en la Biblioteca Nacional de Perú. Entonces cuando la ve en Washington dice, oye, esta pieza pertenece a Perú y ahora ya no tiene los sellos que tenía. Él tenía, dicen, hasta las fotocopias completas de toda la documentación y las presenta. Y nadie reclama. El Perú hasta ahora no ha reclamado ese manuscrito. No, el Perú lo logró recuperar en algún momento. Sí, el detalle es que ese caso permite saber que, por ejemplo, esa pieza que era evidentemente de la Biblioteca Nacional, cuando se hace la revisión para sumar todas las pruebas, se encuentran que se habían perdido, entre comillas, todos los registros internos, es decir, el área de la bóveda donde estaba registrada, el área del catastro, ¿no? Es como, fíjense, una vez hace años me explicaron en una municipalidad que si tú le dabas una coima a un funcionario, porque acá todo funciona así, tu casa desaparecía del catastro y no te cobraban el predial por años. Algo así es. Imagínense, entonces tú desapareces, entonces el registro de la pieza desaparece, entonces a la hora de hacer inventario, si tú eres un museo serio, cada cierto tiempo haces inventario, es decir, agarras tu registro y vas pieza por pieza para ver qué hay. Si borras el inventario, entonces simplemente la pieza jamás va a ser buscada. Y lo que puede pasar es que si puedes detectarla en el extranjero, pero las autoridades a nivel internacional te van a decir, bueno, ¿cuál es la prueba de que te pertenece? Bueno, felizmente había un académico acá que podía ser el testigo y tenía las fotocopias. Había un académico y luego se encontró un registro de los años 50, pero casi perdido, entonces ahí se estableció que en esa época había llegado a la Biblioteca Nacional. Claro, porque fíjense, el problema con nuestra biblioteca es que ha sido, saqueada completamente en la guerra con Chile y luego incendiada en el año 40. Entonces lo que queda es lo que se ha podido rescatar a veces a nivel internacional. Ha sido un mérito enorme. Entonces hay tráfico hoy de mapas, de piezas. Hay libros mutilados en la Biblioteca Nacional. Se mutilan para poder traficar los mapas, por ejemplo. Hay un libro muy importante que se llama El derrotero del Mar del Sur, que es básicamente la crónica de un viaje de un marino del siglo XVIII, o sea, de 1730, y hace un dibujo de toda la costa sudamericana hasta Chile, hasta el sur de Chile. Bueno, varios de esos mapas fueron cortados, pero específicamente los de una zona que se llama Chiloé, que es un archipiélago al sur. Entonces los expertos dicen, que yo consulté para el tema, era que son robos a pedido. O sea, ¿a quién le puede interesar unos mapas de Chiloé? Bueno, a alguien que conoce la zona y que es un coleccionista, y los coleccionistas pues matan por una pieza que le falta su colección. ¿no? Exactamente. Yo conozco una persona que tenía por herencia una colección de cuadros cusqueños en su casa. Y se le metieron los ladrones y lo único que le robaron fueron las telas cusqueñas enrolladas. Hasta los marcos les dejaron. Eso es a pedido. Todos decíamos, esto es pedido.
Exactamente. Ahora, él denunció, por supuesto, ¿no? Se aparece en algún momento, se la recuperará, porque tiene la denuncia policial y el registro de las Exacto. piezas. Pero si no lo tienes, simplemente las pierdes. Esa es la razón por la cual la Iglesia Católica en general y determinados conventos, iglesias, etcétera, han perdido sus piezas, ¿no? Que podrían recuperar para mejorar su acervo cultural. Pero regresamos al tema, te dicen, oye, pero ¿sabes qué? Tú detectas estas líneas de corrupción dentro, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional. Las penas son bajísimas. Exacto. No llegan ni a Mira, 4 años. Nadie va preso por eso. Una de las cosas que impide que se castigue a la gente que se roba es porque la manera en que estás tipificado, según me explicó la fiscal que estaba viendo el caso. Es muy importante la tipificación. Siempre Exacto. estoy hablando de con eso. El delito, lo que no es delito, no lo podemos perseguir. Entonces, el tema está en que la fiscal, una de las fiscales, porque ha cambiado los fiscales que han estado viendo estos casos de la biblioteca, decía, bueno, yo necesito probar cómo se sacó, en una serie de requisitos, ¿no? El propósito de obtener ganancias, etcétera. Y bueno, el único caso que ha reunido todas esas características es la de un vigilante de la propia biblioteca que fue filmado por las cámaras internas. Perfecto. Mientras sacaba Prueba el libro dentro de la biblioteca. Prueba plena. Esa persona fue sometida a juicio y solamente recibió 2 años de prisión, suspendida y una multa de $1,000, nada más. Ya está. Y el libro ya hasta ahora el libro puede haber valido $20,000. Posiblemente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos un problema detectado y es un problema común a toda Latinoamérica. En el fondo, lo que te está diciendo el Código Penal es no valoramos el patrimonio. Exactamente. Porque, miren, si la pena máxima es 4 años, te van a dar suspendida de todas maneras. ¿Ya? Y a lo más podrás cantar por dónde se fue lo que sacaste, a quién se lo diste, pero nada más que eso. Y hay un tema un poco raro, por ejemplo, lo que explican algunos expertos que están viendo el tema es que si, por ejemplo, alguna pieza no está declarada, o sea, no hay un documento, una resolución que declara oficialmente patrimonio un libro antiguo, puede ser puede ser de 1500, valiosísimo, claro. Pero si no tiene ese documento, si alguien se lo roba, es como si se hubiera robado una caja de zapatos o una cosa así, o sea, es una cosa simple. Es un bien fungible, no vale nada, valor un sol. El tema está en que no está bien ordenado, digamos. Y además tú sabes que por la cuantía ni siquiera califica como hurto. Entonces, como hurto simple, ¿no? Ni siquiera. Entonces, hay que tener atención en esto. Acá me escuchan todas nuestras radios hermanas, casi todas funcionan en conventos o cerca de conventos y están vinculadas a la iglesia. Hay que hacer una labor de registro. Acá tenemos una biblioteca que tiene libros muy antiguos y algunos más nuevos, por cierto, pero uno de los problemas principales es hacer la labor de registro. Y acá tenemos un archivo histórico del convento que ha sido abierto hace muy poco tiempo, justamente por el jubileo del año pasado, que tiene documentos históricos espectaculares. Por ejemplo, todos los sermones del siglo XVII o siglo XVIII, o sea, los sermones manuscritos que se hacen de esa manera, que permiten comprender mucho las preocupaciones de la época, el ambiente, etcétera. Para los historiadores es una fuente buenísima, ¿no es cierto?, de información. Si eso se pierde, ¿no es cierto?, se pierde lo que pasó en esa época. Y para quienes somos amantes de la historia, se nos va un pedazo de la historia, ¿no? No podemos conocer qué fue exactamente lo que pasó aquí, ¿no? Y claro, la arqueología, la historia, la geografía son carreras mal pagadas, ¿no? Pero heroicas. Yo sí respeto mucho el trabajo del heroico y el combate por tratar de recuperar cosas que se perdieron y que han sido efectivamente robadas. Lo que sí me gustaría en todo caso es señalar o recordar en todo caso es que ha habido todo un esfuerzo en los últimos años, por lo menos no se recordará si hubo toda esta polémica por la gestión de Ramón Mujica al frente de la biblioteca. Hay una campaña para recuperar libros antiguos, ¿no? Y luego el último episodio que motivó su salida era una serie de cosas administrativas, pero eso supuestamente detuvo la investigación a nivel fiscal de muchos de los casos que eran gravitantes. Hay como 12 casos emblemáticos de la Biblioteca Nacional. Supuestamente se iban a seguir. Luego, en algún momento él denunció que se habían detenido. Además, como tú comprenderás, con 4 años de prisión máxima, la prescripción puede ser rapidísima. Claro. ¿Ya? Porque son penas muy bajas, te prescribe, pues en 4 años te prescribe todo. Lo que se demora la fiscal en investigar, te prescribió el delito. Entonces ese es un problema muy grave. Entonces tenemos un grupo de gente que se está haciendo muy rica
por fronteras permeables, también hay que decirlo, donde se coimea, porque esos cuadros, digamos, como tú señalas en el artículo, hay cuadros que se han encontrado con marco y todo, de pan de oro. ¿Cómo llevas eso? O sea, eso no pasa, eso es un elefante, pues no pasa enrolladito, no, pasa por la frontera. Hay libros que nosotros, y yo esa investigación empecé hace varios años con otros artículos del tema, y hemos encontrado libros antiguos, uno de 1500 y tanto, que tenía el código de barras de la Biblioteca Nacional, o sea, que había sido catalogado un par de años antes, ¿no? O sea, a ese nivel, no es que ni siquiera es que se roben las piezas olvidadas, sino ya las cosas que ya están registradas y todo, entonces hay una impunidad tremenda. Claro, ¿no? y cosas grandes pasan a la frontera. Argentina es un gran centro de distribución, por lo que dice el libro, de artículos robados que se venden a galerías internacionales, y ahí sí en Argentina se hacen catálogos, que eso es maravilloso. Figura la pieza del catálogo. Pero, por ejemplo, el inicio de la nota que ustedes, les recomiendo a todos leerla, es larga, pero es muy interesante. El inicio de una de las notas que tienen 2 notas largas, es que en Berlín, me parece, están rematando no es en Berlín, es en Bélgica. En Bélgica, perdón. En Bélgica va a haber una subasta y el gobierno belga está dispuesto a colaborar, porque ha firmado un tratado de cooperación sobre esa materia. Pero le dice a todos los países, porque se presentan México, Bolivia, Costa Rica, se presentan juntas, y dicen, oiga señor, estos son bienes nuestros, pruébenlo. Exactamente. Y en 3 días no podían probarlo, pues. Claro, que es lo que pasa con muchas subastas, o sea, se detecta incluso piezas evidentemente peruanas y siempre es con 1 o 2 días de anticipación que no se puede hacer ninguna gestión y las piezas terminan vendidas en otras lados. Por eso nuestra idea era como hacer un registro, un catálogo, y hemos hecho una herramienta digital que permite buscar, por ejemplo, si una pieza ha sido robada. Tú pones, por ejemplo, Virgen de Guadalupe y sale todos los reportes de obras que han sido robadas. Y eso es parte del proyecto también de Memoria Robada. Es parte del proyecto que tiene información de... ¿Hasta ahora cuántas piezas han logrado? Nosotros tenemos un registro de piezas robadas. O sea, hay en base a Interpol y a información del Estado peruano y de otros estados, es como 40.000. Ya tiene 40.000. El registro tiene 40.000 y obviamente es una suma ínfima, pero es lo que existe reportado a nivel internacional. Así es. Y debería haber mucho más, ¿no? Lógico, pero por lo menos es lo que se reporta, porque hay gente que en el Perú, y eso también hay que decirlo en el programa, los va a ayudar mucho, le roban piezas arqueológicas y nunca lo denuncia a la policía. Hay que denunciar en este caso. Entonces, primera acción, registrar. Segunda acción, denunciar cuando te roban. ¿Por qué? Porque si la pieza aparece en una subasta, tú puedes inmediatamente reclamarla y, de acuerdo a los tratados internacionales de colaboración firmados por el Perú, tienen que devolvértela. Sí, y ojo que, bueno, según los últimos como se me da el nombre, estos ajustes a las leyes que se hizo, estos proyectos, ¿no? Con el permiso que dio el Congreso para que legisle el Ejecutivo. Exacto. Se amplió hasta el 2019 la posibilidad de registrar. Entonces, había vencido en el año 2009, entonces mucha gente decía, bueno, ya venció, tenía un poco de miedo de hacerlo a destiempo. Bueno, ahora se ha ampliado el plazo para registrar los bienes. Y sobre todo yo creo que como te digo, con la Iglesia Católica y con museos, hay que tener un trabajo proactivo del Ministerio de Cultura. Porque lamentablemente aquí somos bien poquitos, ¿no es cierto? Y hacer ese trabajo, que es un trabajo profesional, hay que medir pieza por pieza, o sea, se entregan centímetros, se entrega composición, se entregan fotografías, yo lo hice hace muchos años, una vez, no, de verdad, trabajé en estudio de abogados y que querían tener todas sus piezas de textiles debidamente registradas, yo era la practicante nueva y me tocó hacer el trabajo. No, de verdad, con wincha, con fotógrafo, con todo. Claro, y yo feliz porque siempre me gustó la historia, así que estuve encantada de hacerlo. En esa época se hacía en el Instituto Nacional de Cultura, hoy día se hace en el Ministerio de Cultura. Y ahí se registra, pero lo que tiene registrado el Ministerio es poquísimo en comparación con lo que hay. Si nosotros tuvimos el registro nacional, oficial, que son 200.000 piezas, supuestamente las que están ahorita reconocidas, ¿no? Pero 200.000 piezas tiene un museo mediano en cualquier parte del mundo. No es el patrimonio de un patrimonio como Perú, ¿no? Eso no tiene ni el Museo Antropológico de Lima. El Museo de Pueblo Libre tiene muchísimo más. Claro, solo que están guardadas en depósitos que no están porque muchas veces se excava, y ese es un problema bien serio, se retira, se manda al Museo Arqueológico de Pueblo Libre y ahí queda. Ahí queda. Entonces tú tienes ahorita investigaciones de Julio Cetello, todavía fardos que sacó Tello, que ni siquiera han sido registrados o ni siquiera han sido desenfardados. Sí, no están abiertos, claro. ¿Verdad? Entonces,
es la cantidad de trabajo con poquísimos arqueólogos en el Perú. A pesar de ser tan rico el Perú en arqueología, tenemos poquísimos, y una profesión además en la que tienes que pasar por el Estado, porque es el Estado el dueño del patrimonio donde vas a excavar, ¿no? Y si trabajas para el Estado te insultan. Entonces es un problema permanente, claro, ¿no? Tal vez habría que hacer lo que hacen con los estudiantes de medicina, que no les dan como una especie de pasantía previa, ¿no? Esto del todos o algo, ¿no? Podrían, todos los arqueólogos en formación en el Perú están excavando. Claro. Tienen que excavar. Excavan desde primer ciclo, porque además, como ustedes comprenderán, se necesita mano de obra y barata mejor. O para el registro, digo, ¿no? Exactamente. Pero en ese trabajo, o sea, tiene que haber un registro, y el problema es ese, el registro, ¿no es cierto? Entonces, todo, por ejemplo, un museo como el Mali, que tiene de los dos, precolombino, colonial, también otros objetos que pueden ser de valor cultural para el Perú, tiene que comenzar a trabajar en su registro. Y además hay otro tema complejo que también hay que decir. También se roba pintura contemporánea, que también es patrimonio y que también está registrado. Ahora, entonces, contemporáneo también tiene exactamente el mismo tratamiento. E incluso ni siquiera, y si es un asunto de una reclamación internacional, ya ni siquiera el registro es suficiente, porque lo que piden es la denuncia policial del momento, ¿no? Entonces, exacto. En el último caso que te contaba, que hace unas semanas se devolvieron 2 piezas al Cusco, de la escuela cusqueña, el caso comprendía 14 piezas en realidad, ¿no? Pero el Estado peruano no pudo presentar la denuncia policial de la época, el robo de más de 10 piezas, ¿no? Entonces, no se pudo recuperar. Es un requisito internacional que exista la denuncia. Y lo que explicaba la doctora Blanca Alba en su momento, en esa conferencia, era que ¿por qué se habían perdido las denuncias? Porque la policía había dicho, bueno, estos son papeles viejos, ya de los años 90, Dios. Y los había quemado. No, qué espanto. Entonces también, al denunciante particular decirle, y al museo, registren la denuncia ustedes, pero a la vez guarden una copia de la denuncia. Es importantísimo pedir copia, y todos tenemos derecho a pedir copia de la denuncia. Sí. Entonces, registrar, denunciar oportunamente, ¿no es cierto? Y estar atentos en este sistema que ustedes tienen, por ejemplo, a subastas internacionales donde aparecen piezas peruanas que pueden ser de este convento. Exactamente. Por supuesto que pueden ser, ¿no? Y no basta la memoria de alguien que diga, sí, ese cuadro estaba ahí, yo lo recuerdo, ¿te acuerdas de esa noche que se metieron a robar? No, eso tiene que estar absolutamente documentado. Un caso interesantísimo el que plantean ustedes, de efectivamente una memoria robada a través de los siglos, ¿no? Exactamente. Pero con una cosa que sí creo que es un valor importante, por lo menos preservada, no destruida, no destruida. Entonces, si está preservada, pues preservémoslas para que la vean en museos públicos. O sea, todos los si está en museos, evidentemente hay una compensación, ¿no? Como tú dices, está mejor conservada. El problema está cuando hay muchas piezas que van a colecciones privadas, y entonces es prácticamente la desaparición total durante probablemente 100 años hasta que vuelva a aparecer, ¿no? No, además no tiene las condiciones. Tú tienes que tener aire acondicionado, ambientes oscuros. O sea, por ejemplo, la costa peruana ha preservado muy bien textiles y orfebrería cuando estaba enterrada, pero cuando tú la sacas al aire, inmediatamente, ¿no es cierto?, los niveles de humedad que tiene la costa peruana malogran inmediatamente estos objetos. Entonces tienen que estar en condiciones de aire acondicionado muy específicas, y además que pueden graduarse dependiendo del nivel de deterioro de la pieza. Eso hoy en el Perú existe en algunos museos, pocos, pero hay, pero tiene que ser generalizado. Entonces, ¿qué hace un coleccionista privado que no tiene aire acondicionado? Está deteriorando las piezas. Y fíjense, estamos hablando de cosas además, oro, plata virreinal, que hay bellezas en plata virreinal, que está todo fuera. Y yo les invito a cualquiera de ustedes que entren al catálogo del Museo Metropolitan de Nueva York a ver las piezas peruanas. O sea, yo por primera vez en mi vida vi un uncu, o sea, es un gorrito wari, allá, y tienen pues una docena de uncus en perfecto estado. Y bueno, ahora que mencionas las piezas tan valiosas, nosotros hemos registrado subastas de queros de oro, maravillosos, ¿no? Que no existen en el Museo del Perú. Exactamente. Entonces, que es muy difícil. Queros de plata y oro en el Metropolitan, y un manto Paracas amarillo con azul de plumas que, mira, se te caen los dientes. Dices, la primera pregunta que uno hace es, ¿y esto cómo llegó acá? Y claro, el museo alega que llegó en el año 20, 30, comprado, o sea, pero salió del Perú, ¿no? Comprado a coleccionistas privados, procedencia, como te digo, Palacio Shudio, mira todas las procedencias, ¿no? Chan Chan, y dice, ¿cómo diablos las cosas de Chan Chan están acá? No, pero están. Entonces,
Huari, Chan, lo que quieran, ¿eh? Inca, pre-Inca, todo, ¿eh? Pero tú dices, claro, hay la compensación de que por lo menos el nivel de conservación es de la más alta calidad. Entonces, por lo menos el planeta es un museo público, el mundo puede ver la riqueza peruana. Bueno. Igual creo que haciendo un gran esfuerzo podríamos tener por lo menos las condiciones de un museo, o por lo menos un gran museo. ¿no? Ya viene el museo. Pero yo lo apoyo, ¿ah? Yo estoy a favor. Después de que la UNESCO le ha dado la aprobación, yo creo que sale adelante y ojalá que el ministro lo saque adelante, porque ese gran museo de 7 pisos, que tiene no sé cuántas hectáreas para conservación, sí tiene condiciones de aire acondicionado, que son y condiciones de oscuridad, porque muchas veces necesita subterráneo y oscuridad para mantener las piezas, sobre todo los textiles. Textiles necesitan estar lejos del sol. Nosotros tenemos acá uno de los patios sevillanos más lindos de Latinoamérica, y nuestro director de museo, el problema que tiene hoy es 400 años después, es la cantidad de sol que le da a un lado del patio, ¿no es cierto? Claro. Y el azulejo sevillano comienza a desgastarse, ¿no? Hay que taparlo. Pero, claro, entonces hay toda una discusión de cómo conservar. Pero sí, por si acaso, no es una propaganda. Felizmente el patio no se lo puede cargar nadie. Entonces pueden venir cuando quieran. Gracias a Dios el patio no se lo van a cargar, porque es uno de los patios sevillanos más bellos de América. Y las fechas de producción están en las mismas mayólicas, es de 1602 a 1604. ¿Ya? Y eso está acá en el centro de Lima, vengan a verlo. Yo siempre voy a propaganda al convento porque es, como infraestructura, el lugar más bonito en el que he trabajado en mi vida. Además que la más que un medio de comunicación, trabajo en una joya virreinal. Pucha. La iglesia tiene en realidad un patrimonio cultural enorme y maravilloso realmente. El arzobispado de Lima, que cobra caro la entrada, dicho sea de paso, acá es barato, tiene los mejores museos que hay de arte colonial. Entonces, pero sí tiene que tener todo registrado. Y yo entiendo que hay un gran esfuerzo ahorita de registro, pero yo creo que el Ministerio de Cultura tiene que ser más proactivo, sobre todo en provincias, sobre todo en el Cusco, iglesias pequeñas, olvidadas. Se querían robar pues una iglesia de Andahuaylilla, completa. Claro, todo el coro completo, el altar, se lo querían robar. ¿Ya? Entonces, eso implica un riguroso cuidado de los obispos de cada jurisdicción, que deberían tener una división, por ejemplo, de registro y protección de bienes culturales. Bueno, ¿no? hay una división, y de hecho hace un tiempo existía una página web del arzobispado donde estaban registradas todas las piezas que se les habían robado. De Lima, ¿no? Del Cusco. Del Cusco. Claro, bueno, donde pero hay que estar en todo el Perú. Yo creo que lo importante, esto es un programa pastoral, esta es una tarea para la iglesia también, hay que estar en todos, porque en todo el Perú tenemos riqueza arqueológica, no hay lugar donde somos inmensamente ricos, somos bendecidos en riqueza arqueológica. Entonces hay que cuidarla, pues, y saqueos hay en todas partes. Exacto, y la idea del registro, un poco para que se entienda muy simple, es que es como la partida de nacimiento de una pieza, digamos, ¿no? Entonces, si no existe esa partida, la pieza puede desaparecer en cualquier momento, ¿no? Así es. Lo que no está registrado, lo que no ha nacido, no existe. Exacto. Bueno, nos tenemos que despedir hace rato, me dicen que nos tenemos que ir a la pausa. Ismael regresa con toda la actualidad para ustedes. Esto fue solamente un segmento especial de A Pensar Más. Hasta pronto. Gracias a Ojo Público, que nos ha permitido tener a David Hidalgo, uno de sus periodistas, que ha conversado con Rosa María Palacios sobre este interesante tema que tiene que ver con historia y también con la coyuntura nacional. Es todo por hoy, amigos. Gracias por su preferencia. La red Sodomco vuelve a su programación habitual. Síganos en nuestro canal en YouTube, Sodomco. Cuídense, hasta mañana. Hasta aquí. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.